conta do Brasil, Sandro, era efetivamente receber essa escória da América do Sul aqui dentro. E nós tínhamos o principal hóspede da Polícia Federal como mentor, junto com alguns outros que estão guardados em presídios hoje, como os que davam cobertura. Nós tínhamos um terrorista, e temos ainda um terrorista italiano em solo brasileiro. Com certeza, em janeiro, nós teremos mais 2 em parceria com Vossa Excelência para remeter de volta ao Paraguai com uma carta de boas-vindas aos presídios paraguaios desses 2 que se vestem de refugiados aqui. Com certeza. Muito obrigado. El que estaba hablando es Fernando Francini. ¿Quién es Fernando Él Francini? fue delegado de la Policía Federal en el estado de Paraná y hoy en día es... ¿Cuál es? Diputado, él. Al que le estamos viendo con el micrófono. Al que tiene el micrófono. Sí, él es diputado por el estado de Paraná, es del grupo del presidente Jair Bolsonaro, el futuro presidente, el presidente electo. Ultraderecha. Ultraderecha, y al que se está dirigiendo es Fidel Zavala, el senador de Patria Querida. ¿Nuestro senador? Sí. Resulta que el sábado pasado hubo un congreso de países del Mercosur, de alguna forma, con invitados especiales. Sí, ahí está Fidel, sobre esos temas. Uno de ellos fue de seguridad, por eso le invitaron a Fidel Zavala, porque tomaron en cuenta su currículum de víctima de secuestro del EPP. Así de simple. Este congreso fue organizado por el hijo de Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro se llama. El diputado. Sí. Y fue en Foz de Iguazú. Cúpula conservadora das Américas. Entonces, a Fidel Zavala le tocó exponer, Iván. Y él expone el caso de Paraguay. ¿Cuál caso? Él pone el caso de la inseguridad en Paraguay. Y toca el tema primero de María Edith Bordón de Bernardi, el secuestro de 64 días. Luego toma el de Cecilia Cubas, el secuestro con aquel trágico final de 148 la hija. días, 148 hasta el hallazgo días de la muerte, sí. Trágico final de la hija del expresidente de la República y la actual senadora Mirta Entre 2004 Busingui. y 2005. Y luego toma su caso. 94 días entre 2009 y 2010. El de Fidel Zavala. Y Fidel Zavala le dice a los brasileños allí, y ustedes le tienen a 2 de los responsables de todo esto acá. Él le dice. Él le dice. Él reclama en su exposición. Y alude a Juan Arrón y Anuncio Martí. Con refugio político y buscados por el secuestro de María Edith Bordón de Bernardi. Juan Arrón y Anuncio Martí estaban a punto de ser sometidos a juicio oral y público en el año 2003, efectivamente por el secuestro de María Edith Bordón de Bernardi, cuando huyeron del país. Tras la huida del país lograron el refugio político. Hay que tener en cuenta que en aquel momento, ya hasta hace poco, el PT era el que gobernaba. Partido de los Trabajadores. Partido de los Trabajadores gobernaba Brasil y era muy afín a los sectores de izquierda. Lula da Silva y compañía. Sí, y con fuerte defensa acerca del refugio político. ¿Por qué ellos piden el refugio? Hay también una razón, no es que fueron y pidieron nomás. Valido de sus contactos, porque ellos eran miembros del grupo de Patria Libre. En ese momento era movimiento, después pasó a ser Partido Patria Libre. Sí, PPL. Lograron ir a Brasil y presentaron un caso de secuestro del cual ellos fueron víctimas. Supuesto secuestro. Y se puede decir supuesto, yo creo que hubo ese secuestro, Iván, pero se puede decir que hubo supuesto secuestro porque la justicia cerró el caso. Claro, nunca se comprobó. ¿Quiénes eran los responsables de ese supuesto secuestro? Y entre otros le aludía al actual vicepresidente de la República, Hugo Velázquez. Que era fiscal cuando eso. ¿verdad? Era fiscal cuando eso. ¿Qué pasó? Para historiar un poquitito. Sí. Cuando le encuentran a María Edith Bordón de Bernardi, se destapa la olla. Y se les indica a ellos como los responsables. ¿Pero qué pasó? Desaparecieron. Vos siempre me contaste que supuestamente Juan Arrón era el que escribía las cartas, lo que decía la policía. Sí, es que cada vez que se depositaba una carta pidiendo alguna exigencia o haciendo alguna exigencia, como ocurrió acá en ABC mismo, se lo veía a Juan Arrón después en las cámaras, en el circuito de seguridad. Se terminaba comprobando que siempre él estuvo en esos lugares. Y Anuncio Martí aparece en una fotografía con una metralleta apuntándole a María Edith Bordón de Bernardi. O sea, aparece una fotografía de la que supuestamente es él. Sí. Entonces, bueno, pero eso le incrimina a ellos. Pero ¿qué pasa? Cuando se lo encuentra a María Edith Bordón de Bernardi, ellos desaparecen al mismo tiempo. Y aparecen luego de 10 días con visibles rastros de golpes. Sí, me acuerdo acá esta parte. Muchos dijeron que fue una cuestión que ellos mismos se autoinfligieron, otros dijeron no, a ellos lo torturaron. Y los más arriesgados dijeron efectivamente lo torturaron, pero para sacarle la plata que ellos habían cobrado por el rescate. Nunca quedó clara la historia porque la justicia no investigó
precisamente ese caso. No hizo mucho esfuerzo por Acusaron en aquel entonces al CIJ, Centro de Investigación Judicial. A la policía, al entonces ministro de Interior Julio Fanego, al entonces ministro de Justicia Silvio Ferreira y al mismo ex fiscal y ahora vicepresidente Hugo Velázquez. Lo concreto es que lograron llevar ese caso a la comunidad internacional y por eso le terminan dando el refugio político. O sea, eso les valió para quedar en Brasil. Les valió eso. Y les valió para sortear una inminente condena. Porque ¿en qué causa ellos estaban siendo juzgados? En la misma que estaban Alcides Oviedo Brites, Carmen Villalba y, ¿cómo se llama? Aldo Mesa. Aldo Damián Mesa Martínez. Que terminaron con alta condena, 15 años. 18 años en total. Sí, más 3 de seguridad. 15 que las más 3. cumplen en 4 años. Exactamente. Entonces ellos fueron a Brasil y prácticamente pasaron desapercibidos. Pero en ese lapso de tiempo también, Iván, recordarás, aparecieron los correos electrónicos de la FARC. Los cuentachistes. Sí, los cuentachistes. ¿Y quiénes eran los cuentachistes? Y eran ellos. O sea, el entonces subcomandante de las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Raúl Reyes, alias Raúl Reyes, había sido abatido en el año 2009. Se encontraron sus computadoras y pendrives que contenían varios correos electrónicos enviados a Paraguay, a alguien a quien lo conocía como el cuentachistes, con quien se reportaban el desarrollo del secuestro de María Edith y a quien brindaban asesoramiento. Y el cuentachiste era supuestamente Juan Arrón. Y Anuncio Martí. Los dos ellos eran los que hablaban directamente con las FARC. Sí. Y se decían cuentachistes porque supuestamente contaban chistes en esos porque ellos eran muy cachiñay. Sí, así mismo. A este que lo estamos viendo acá en imagen, Iván, para ir contextualizando. ¿Quién es? Él era el fiscal Juan Carlos Duarte. Hoy es director jurídico en Yacyretá. Y es muy allegado al vicepresidente Hugo Velázquez. Ahí entiendo. Entonces, ¿qué ellos decían? Que eran perseguidos por un sector del gobierno que instrumentaba a la fiscalía. ¿Qué decía el gobierno? No, ellos están implicados en el secuestro, por ende tienen que ser procesados. Mucho tiempo fueron a pedirle a Brasil que levanten el refugio político, pero no tuvieron respuesta. ¿Y ahora qué es lo que...? Y ahora de un tiempo a esta parte ocurren situaciones bastante llamativas que vienen más del sector de Arrón y Martí que del mismo gobierno. El hecho de que hace poquito nada más, y lo decíamos en Crimen y Castigo, cuando aún estábamos en el estudio de la redacción, sí, te recordarás, de que presentaron un amparo, un habeas corpus ante la Corte Suprema de Justicia, pidiendo que declaren prescriptos los delitos por los cuales se lo estaban juzgando en Paraguay. Es decir, que termina acá. Ellos desde Brasil. Desde Brasil. Querían que acá en Paraguay ya no se lo investigue. Claro. Obviamente, si estaban pidiendo eso, estaban abriendo el Paraguay porque ya querían volver a Paraguay, pero coincidía con el tiempo en que las encuestas ya le daban ganador a Bolsonaro. O sea, no es que querían volver, es porque ya sabían que iba a ganar Bolsonaro, que le iba a echar patada y que ellos tenían que volver. Y cada vez se va yendo confirmando más esto. Y ahora este diputado lo que le dice a Fidel Zavala es que les van a entregar a Ronnie Martí a Paraguay. Concretamente, y este diputado no es cualquier diputado, estamos hablando de alguien que trabaja muy de cerca con el presidente Bolsonaro, alguien con quien de alguna forma organizó este evento con el hijo Bolsonaro y se compromete ante un senador de Paraguay a que lo van a remitir nuevamente a nuestro país. ¿Qué pasa si ellos ahora mismo escapan? Y van a estar en calidad de prófugos. Ellos para el Paraguay son prófugos. Sí, oficialmente. Sí. Tienen captura acá. Para Brasil no. Para Brasil son... Y bueno, pero si ahora Brasil ya anuncia que les va a devolver a Paraguay, y si ellos no se hacen encontrar más... Y van a tener que buscarlos, pero ya no van a poder transitar libremente. De hecho, ellos ya no salieron en Brasil. Arrón, la última vez que se conoció su presencia está en Curitiba. De Martí no se sabe mucho. Arrón se hizo ver él mismo cuando ocurrió un accidente frente a la casa donde él vivía hasta ese momento en Brasil. Y él salió a dar una entrevista a un medio de prensa contando cómo fue el accidente. Y ahí se pilló que estaba en Curitiba. Hay que decir, Iván, que cuando se conoció esto, realmente costó creer lo que estaban denunciando. Juan Arrón era una persona muy conocida en el ámbito político, era un activista, era joven, por cierto, y se lo conocía por las marchas que lideraba, pero era una cuestión muy normal de una familia que también estaba metida en política. Entonces, cuando se lo implica en este caso, genera realmente muchas dudas, porque el secuestro de María Edith se dio en una circunstancia tan especial que nadie podía creer que un grupo de izquierda era el que estaba llevando adelante. Y hay que decir que ese grupo de izquierda era el inicio de lo que hoy se conoce como EPP. Y esto fue tratado precisamente en esa convención que se realizó el pasado sábado en Foz de Iguazú, Brasil. Y a la vuelta de la pausa, a propósito de EPP,
nuevamente tuvimos novedades de este grupo armado este fin de semana. De eso nos va a hablar Iván.